Vamos a comenzar brutalmente asegurando todas las preguntas de cirugía general. Y escucha todas estas clases, va a asegurar todo el examen. O sea, en otras palabras, si te das cuenta, vas a asegurar un promedio de 15 a 20 preguntas en un examen de 200 preguntas. 20 preguntas, estamos hablando del 10%. ¿Eh? Entonces, vale la pena 100% este tema. Es un tema madre, capítulo madre. Tú tienes que ser un cirujano general cuando postules. Así no te dediques a la cirugía, pero tienes que saber las cosas claras. Entonces vamos a aterrizar muy bien qué cosas nos necesitamos. Para esto, este es el capítulo más importante. Cuando no tengas tiempo, solo debes comenzar por este capítulo. Y acá están un poco las enfermedades que tenemos que aprender a dominar en este capítulo, que son fundamentales. ¿Ya? Son fundamentales. Es el capítulo que más tiempo va a tomarnos. ¿Sí? Más tiempo va a tomar, más de una clase va a tomar. Muy bien, dentro de ellos tenemos a patología pendicular. Este es el capítulo, digamos, el primero de la serie de capítulos. Y dentro de ellos vamos a estudiar apendicitis aguda y tumor apendicular. Ya, para tomarlo en cuenta. Número 1. Con respecto a la apendicitis aguda, ¿qué debemos saber como parte importante? Espera, que no sé qué dice acá. Espérate, no sé qué dice. A la frega ya. Espérate. Una vez pasó eso y comencé a escribir, y los chicos escribían, ¿no? Oh, compartan la pantalla. Y me llené una diapo entera así grandaza. Y nadie del público decía nada, le daba roche. Y después compartimos, pero ya fue. Ya, entonces sí se ve, ¿no? No, ¿se ve o no se ve? No, para ustedes, creo que ya están con el chat apagado, ¿no? No, pero está bien este de acá. Esta es la que estoy escribiendo. Esta es la pantalla. Y se ve arriba la de acá. Ya está bien. Muy bien. Sí se ve, ¿no? Ya, bacán. Entonces, vamos a ver la anatomía. La anatomía del apéndice, recuérdate esto, posee la válvula de Herlach, ya ha venido alguna vez en la historia, que es la válvula de entrada a la zona apendicular. Su longitud es variable y esto es lo más importante. No importa tanto la longitud, lo que importa más es el diámetro, que tiene que medir menos de 6 milímetros. Eso es lo importante. ¿Por qué? Porque en la ecografía, si mide más de 6 milímetros, se ve. Si tú ves más de 6 milímetros en el apéndice, lo ves. ¿No? Una vez al radiólogo le dices, oye, ¿se ve el apéndice en esta paciente, sí o no? Hoy sí se ve acá, entonces tiene apendicitis, pues. Porque el apéndice normalmente no se ve, está todo colapsado. Y cuando se ve es porque está hinchadito. Y si está hinchadito es porque está obstruido. Y cuando tú lo ves, tú mides el diámetro, mide más de 6, apendicitis. O sea, le duele más de 6 y se ve, apendicitis aguda. Esos son los tres parámetros mínimos para una ecografía básica. ¿Ok? Su posición más frecuente es retrocecal. Retrocecal. Ascendente. Retrocecal ascendente. ¿Ok? Muy importante esto. Han venido dos preguntas, no en Perú, vino en el MIR. ¿Qué inmunoglobulinas secreta más el apéndice? Sobre todo la inmunoglobulina A. Es importante. Y es otra pregunta también que algún día va a venir. ¿Es factor protector? O sea, el quitarle el apéndice, la apendicectomía, es factor protector de la colitis ulcerosa o ulcerativa. Y es factor de riesgo para la enfermedad de Crohn. ¿Ya? Algún día va a venir. Cuando digo algún día es porque de verdad que es preguntable tranquilamente aquí, ¿ya? Porque hacen más casos. Ahora, con respecto a su ubicación, que hay que recordar, miren, lo más frecuente es así, como la uno. O sea, no se ve, está atrás. La retrocecal ascendente. Esta es la ubicación, digamos, más frecuente. Ahora, cuando, cuando ella baja, o sea, la vas a ver encontrar así como esto, por ejemplo. Mira la 2. Por ejemplo, la 2 es la pélvica. La pélvica. Esta es la que más se complica. Como se esconde, no te avisa, entonces se complica. Luego tenemos esta, mira la 3, la subsecal. La subsecal. Ahora tenemos también la que está cerca al ilion, como la 4 y la 5. Esta, por ejemplo, esta de acá es preilial. Preilial. Y esta es retroilial. Ahora, estos como son iliales, o sea, ¿qué quiere decir? Que hay comunicación con tripa delgada, ¿no? Por lo tanto, estos son los que más se comprometen haciendo cuadros de diarrea.
Eso es importante. ¿Ok? Esto es importante. Perfecto. Una vez que dominamos esto, hay que recordar la epidemiología. ¿Recuerda por qué comenzamos por este capítulo? Porque acuérdense ustedes que aproximadamente el abdomen agudo quirúrgico más frecuente es la apendicitis aguda en todas las edades. En todas las edades. Adultos, niños, gestantes, ancianos. Abdomen agudo quirúrgico es apendicitis aguda. Entonces es lógico que nos van a preguntar más. ¿Ok? Es lógico que nos van a preguntar más. Recuerden ustedes también que tiene un pico de incidencia. Y esto lo preguntan y en los casos clínicos algunas veces viene, ahora ya no tanto, pero algunas veces viene, sobre todo entre la segunda y tercera década de la vida. O sea, ustedes están en riesgo porque están en ese grupo. ¿Sí? Es muy importante. Ahora, la incidencia más frecuente, en realidad da igual si se den mujeres y varones, da igual, solamente recuerden algo, que una persona en el transcurso de su vida tiene una probabilidad de 8% de tener apendicitis aguda. O sea, todos nosotros, cualquiera, tiene 8% de probabilidades de tener apendicitis aguda. Es lo único que hay que recordar. O sea, incluso cuando tú te vas en algunos lugares alejados te tienes que sacar el apéndice. Por ejemplo, los viajes a la Antártida. Los viajes a la Antártida te obligan a sacarte el apéndice antes que vayas. Porque te agarra una apendicitis aguda allá y ¿qué pasa? El quinto opera. ¿Entienden? Entonces, eso es interesante. Eso no ocurre en otras enfermedades, por ejemplo. Ahora, en la microbiología, para poder entrar acá tengo que fusionar un poco la etiología con la micro para que se entienda la complicación y la no complicación. Cuando nosotros nos dicen cuál es la causa más frecuente de apendicitis aguda, la causa más frecuente, si ustedes se dan cuenta, la apendicitis domina en los jóvenes o no. Entonces, como dominen los jóvenes, siempre la causa más frecuente es hiperplasia linfoide, en un mayor porcentaje. ¿Por qué? Porque es de los jóvenes. En cambio, los fecalitos es la causa que le sigue, pero es más de los adultos, predominando sobre todo incluso de los adultos mayores. Ahora, en el diagnóstico diferencial ya lo vamos a ver después, pero es importante recordar que estas dos se relacionan en algo. El fecalito, cuando aparece, se relaciona mucho a que se perfora. Entonces, tener fecalito en una ecografía o una radiografía, si tuvieras el caso, significa que el paciente tiene más probabilidades de ser una apendicitis perforada. Es un dato importante. Solamente porque existe el fecalito. ¿Ya? Ahora, en la microbiología, recuerda que, ¿cuál es la bacteria que más va en la apendicitis aguda? Depende, doctor, me tienes que decir. Si es no complicada, será el E. coli. Entonces la apendicitis no complicada viene el E. coli. Y el bacteroides aparecerá en la apendicitis complicada. Estos datos son muy importantes y acá estamos aguantando una cantidad enorme de preguntas para que hagas tus flashcards. ¿Ok? Bien. Ahora, la fisiopato nos va a dar todos los secretos, como siempre, de las enfermedades. Para la fisiopatología, todo inicia con una obstrucción. Este es el apéndice normal, como podemos observar nosotros. El apéndice prácticamente la zona que llega a irrigación, si ustedes se dan cuenta, miren, por el mesoapéndice se lleva la irrigación. Por lo tanto, ¿cuál es la zona que está menos irrigada? La parte de aquí o no. ¿Se entiende? Porque está contraria al flujo sanguíneo y está más alejada. Entonces la parte antimesentérica, esto se llama mesenterio porque está pegada, parte mesentérica, pero esto que está al frente se llama antimesentérica. Y la parte más lejana, la punta, será la parte que tenga menos irrigación. ¿Correcto? Muy bien. ¿Por qué lo dices, doctor? Por lo siguiente. Cuando existe una obstrucción, sea por ganglio, que es lo más frecuente, o fecalito, comienzan a haber ciertos elementos de evolución de la enfermedad. Se hincha como una salchicha. Y cuando se hincha como una salchicha, ¿qué transcurre por las paredes del apéndice? Las arterias, las venas, los vasos linfáticos. ¿Estamos? Por la pared de cualquiera. No es como que el cableado por la pared, ¿no? No lo vemos, pero está por dentro de las paredes. Igualito. Pero cuando se hincha, lo primero que tiende a ocurrir es el colapso de la vía linfática. Entonces, lo primero, colapsamos la vía linfática, muchachos.
Esta etapa se llama apendicitis congestiva y colapsa la vía linfática. Cuando ocurre esto, ocurre que hay una sensación y manifestación de alguna anormalidad, pero no cerca al apéndice, sino cerca al mesogastrio y al epigastrio, incluso a la zona periumbilical. Comienza a haber una molestia por aquí. Tanto es así que la mayoría no recuerda esa molestia de manera consciente. Pero si alguien le explica y le dice, pero previamente al dolor acá abajito, ¿te vino un dolor por la boca del estómago? Sí, pero era como un dolor, no era dolor, era como hambre, como que si tuviera hambre, así te lo dice. Entonces, esta zona de acá, ese es el famoso dolor en epigastrio. Y ocurre por la congestión en la primera etapa. Esta primera etapa aproximadamente dura 6 horas. Y luego de 6 horas, esta etapa cambia. Entonces, en la primera etapa, este dolor, que está un dolor en el epigastrio, acá lo voy a poner, este dolor en el epigastrio, dolor de inicio, ¿qué características tiene? Pregunta de examen. Está inervado por la vía simpática, porque es una inervación visceral, ¿ok? Inervación visceral. La serosa visceral del peritoneo es la que está irritada, no la parietal que está tapizando la pared interna de la pared abdominal, sino es la serosa visceral. Y pues da esa sensación de dolor en la zona epigástrica o periumbilical. Acuérdense las 3 características: nervios simpáticos, irritación de la serosa visceral, del peritoneo, y la molestia en la zona epigástrica o periumbilical. Hasta ese momento todo tranqui, ¿verdad? Pero luego pasan 6 horas y el dolor cambia y se va a la fosa ilíaca derecha. Ese es un dolor que ya va a cambiar. Entonces, dolor, me va bajando, mira, dolor epigástrico y dolor periumbilical, que son los dos dolores iniciales, y ahora se va, pasada a las 6 horas, al dolor en fosa ilíaca derecha. En ese caso, ya no está en una fase congestiva, ahora pasa a estar en una fase supurada o flebonosa. Y aquí está tan hinchado que irrita el peritoneo de la pared de la zona de la fosa ilíaca derecha. Entonces, en este momento está tan hinchado que el dolor ya cambia, ya no es el dolor inicial, sino que es un dolor distinto. Pasada las 6 horas, el dolor ahora es un dolor por nervios somáticos, ya no simpáticos. Es un dolor donde vamos a encontrar la serosa parietal del peritoneo que está irritado. Y es un dolor que se va a ubicar en fosa ilíaca derecha. Esto, cuando el dolor va de epigastrio periumbilical a fosa ilíaca derecha, se llama tríada migratoria de Kocher, que lo preguntan también. La tríada migratoria de Kocher se compone de, preguntan, cuando estamos en la fase flebonosa, es la fase más larga del tiempo no complicado. Es la fase más larga del tiempo no complicado. ¿Por qué? Porque miren acá. Miren estos puntillos, muchachos. Estos puntillos vamos a ponerle que es 24. 24 horas. ¿Por qué, doctor, 24 horas? ¿Así está en el libro? No, pero así está en la clínica. ¿Qué quiere decir? Que cuando estamos en la fase flebonosa, ya hemos colapsado la vía linfática y ahora colapsamos la vía venosa. Y se llena de moco el apéndice. Pero esto todavía se mantiene en el apéndice, no se ha perforado. Y esto ocurre en las primeras 24 horas. O sea, después de las 6 horas te aguantas hasta 24 horas. Pero ¿qué pasa cuando tú llegas más o menos a las 24 horas, que coincide con un cuadro clínico interesante? Hasta las primeras 24 horas, el paciente solamente se ha quejado en la consulta de dolor, que ya lo hemos visto, con la parte primera, como hemos visto, simpática, y luego con la parte parietal. Esto es lo que hemos visto en la primera etapa. También se ha quejado de náuseas y vómitos. Por ejemplo, los adultos primero tienden dolor
y después tienen náuseas y vómitos. En cambio, los niños tienden a tener al revés. Primero náuseas y vómitos y después tienen dolor. Pero existe algo también que va a aparecer, que es la presencia de la anorexia. La anorexia es algo que característicamente llama la atención porque un paciente con apendicitis no tiene hambre. Solamente hay un grupo que tiene hambre, que son las gestantes. Las gestantes tienen anorexia solo en el 30%. El 70% quiere comer. Es el único grupo. Después la anorexia domina en todo sentido a todos. Pero ustedes observan acá que dice fiebre. Y la pregunta es, ¿cuándo aparece la fiebre en la apendicitis? Aparece cuando se complica la apendicitis. Cuando pasa de 24 horas generalmente. Entonces, una forma indirecta en las preguntas de examen es el tiempo de 24 horas y otra forma indirecta es que nos pongan fiebre. Cuando tú ves un paciente que dice, tengo apendicitis, doctor, y te dice, ¿cuántas horas? Hace 6 horas me comenzó el dolor, que estás con fiebre, pueden suceder dos cosas. La primera, que te están mintiendo, porque mínimo son 24 horas. Y la segunda, que sí se perforó en 6 horas, pero es porque está inmunosuprimida por alguna condición, que no esperas tanto a 24 horas si no te perforas antes. ¿Me dejo entender? Entonces uno como médico tiene que tener esos dos criterios así rapidísimo para poder llegar al diagnóstico. Después de las 24 horas aparece el rubro de las famosas apendicitis complicadas. Y aquí vamos a encontrar que se ha alterado ya la parte arterial. Y como se ha alterado la parte arterial, esta etapa, la tercera etapa, es la necrosis, la muerte de la pared apendicular. Y cuando hay muerte, ya no hay consistencia, ya no hay forma de protección. Entonces, solamente queda la perforación. Se perfora, se perfora. Eso es lo que vamos a ocurrir acá. Acá encuentras ya perforación. Este grupo, este grupo de aquí, este grupo de aquí, es el grupo de las apendicitis complicadas. Es el grupo de las apendicitis complicadas. Necrosis, perforación. Entonces, definitivamente, en este momento, cuando hay una perforación, esto va a llevarte a qué cosa? A que haya pues, mayor cantidad de signos peritoneales. Pero las complicaciones ya con necrosis, con perforación, pueden manifestar signos peritoneales. Entonces, es importante, ustedes en su mente, cuando yo les diga, oye, está complicado, en tu mente tienes que pensar que estás en estas condiciones, en cualquiera de estas condiciones. ¿Ok? La anorexia también, acuérdense, tiene un nombre que le llamamos el famoso signo de la hamburguesa, porque el paciente te rechaza la comida. Signo de la hamburguesa, porque te rechaza la comida, para que lo puedas tener en consideración. Entonces, como se habrán dado cuenta, ya estamos bien ubicados en la parte del apéndice en sí y su complicación. Ahora, ¿qué tenemos que dominar? La clínica, la hemos dominado muy bien. En estos primeros tres signos que hemos encontrado, son signos peritoneales, aumento de la temperatura, el signo de Genio de Musi. El signo de Genio de Musi es prácticamente como decir peritonitis difusa. Eso es. Es como cuando hablamos del signo de rebote y en apéndice tiene nombre, se llama Bloomberg. Cuando ustedes escuchen el signo de Bloomberg, es un signo de rebote solamente que le han puesto Bloomberg al rebote en el cuadrante inferior derecho. Nada más. No se aplica para otro cuadrante, Bloomberg. En cualquier otro cuadrante, cualquier otra enfermedad es rebote. ¿Sí? Pero es tan frecuente la enfermedad que ha tomado epónimos propios. No decimos rebote generalizado, decimos signo de Genio de Musi, que es rebote por todos lados, peritonitis difusa. Pero este es así. ¿No? Es una enfermedad recontra, muy archi estudiada y por lo tanto la gente le quiso poner su nombre a cualquier cosa que encontrara. ¿Sí? Pero estos de acá son signos peritoneales. Son signos peritoneales. Este es un signo sistémico, ¿no? Peritoneal. Esta es una peritonitis difusa.
los cuatro cuadrantes. Al ombligo le pones uno al centro y le pasas dos rayas, una cruz al ombligo. Ahí están los cuatro cuadrantes. El signo de rebote, un cuadrante. ¿Qué diferencia encontramos en peritonitis local con peritonitis difusa? Que la peritonitis difusa y local, el local es un cuadrante y difusa es mayor o igual a dos cuadrantes tomados. Esa es la diferencia puntual entre local y difusa. ¿Correcto? Y también hay que recordar que cuando hablamos de peritonitis, en las preguntas de examen hay que acordarnos del R con R. Rebote y rigidez. Nada más. Nada más. Si ustedes ven una pregunta de examen y te dicen, duele al sacar la mano, es rebote. Duele porque está duro y cuando lo toco duele, ese es rígido. R con R, ese es peritoneal, tú dices. ¿Es un cuadrante? Sí, local. Dos o más, difuso. ¿Sí? Con eso vamos a poder estudiar rapidísimo todos los pacientes peritoneales. Ahora mira, los signos de acá son los cuatro signos y le agregaría uno más, que es el Dunphy, que son los 5 signos más usados en todos los centros del mundo entero. Vamos a poner el signo de Dunphy. Esto de acá son los 5. No importa más. Todo lo demás es floro, epónimo. Hay más de 125 epónimos en el mundo. ¿Y tú qué crees? ¿Cuáles son los 5 que más se repiten en todas las historias clínicas del mundo? Son estas. En las preguntas de examen son estas. Si tú ves otro nombre ya es porque te quieren fregar ya, pero no lo va a hacer en examen nacional. Entonces mira acá. El más famoso de todos, ¿quién es? Por supuesto, este señor. Y este señor te van a preguntar referencias. ¿Qué busca el punto de McBurney? ¿Punto de dolor en dónde? En la base del apéndice. ¿Sí? Mi signo de McBurney. Imagínate, acá está la placa. Abdomen, ombligo, cresta ilíaca, una raya, tres segmentos, ¡pum! En la parte externa. Los dos internos, uno externo, en ese puntito. Y este puntito va a ser importante porque es el puntito que nos va a guiar todas las cirugías. Todas las cirugías nos vamos a guiar por este bendito punto. Así, ya, acá está el puntito. Entonces, esto va a guiar todas las cirugías. Luego vamos a ver las incisiones, todo nace de ese punto, en la evolución de la cirugía. El signo de Robson es un signo que nos permite tocar la fosa ilíaca izquierda, presionarla y de manera retrógrada, el aire se va y llega al ciego y eso irrita al apéndice y aumenta más el dolor. Entonces, Robson es necesario siempre en un examen. Siempre debes colocar Robson y McBurney. Siempre, siempre, siempre. Porque con estos dos confirmas, con dos signos tú ya casi confirmas que sí estás en un proceso apendicular en una persona no gestante. ¿Ok? Y acá tienes tres signos que también los debes conocer. El signo del psoas se utiliza mucho para qué tipo de apendicitis? La retrocecal ascendente, pues, la más frecuente. El signo del psoas. Y el signo del obturador para la pélvica, la que más se complica. ¿Y el signo de Dunphy para quién? Para los niños. Le dices que haga tos. El chibolo no se deja examinar. Número 1. Ya, hijito, tranquilo, párate ahí. A ver, haz esto. Fuerte, ¿eh? Ah, se agarra el toque. Listo. Hizo Dunphy. ¿Sí? Entonces, eso tenemos que aspirar nosotros también, muchachos. La clínica es fundamental. Entonces, la parte peritoneal y la exploración del examen físico nos va a ayudar muchísimo. Son cosas que nosotros vamos a palpar en el paciente. Ustedes saben que el diagnóstico es 80% clínico. ¿Okay? El apéndice, la apendicitis se diagnostica de manera clínica, o sea, vale mucho la mano del cirujano. Vale mucho. La experiencia del cirujano
Por más que tú no le das créditos académicos de repente, ¿no? Tú lo miras y dices, no, ¿qué vas a ver él? No, no. Oye, anda que el doctor lo toque. No, pero no sabe. Que lo toque. Su mano tiene una experiencia mayor que la de él. Te lo juro. Tú nunca subvalúes la mano de un cirujano. Nunca. La peritonitis no es fácilmente palpable cuando uno recién comienza. Incluso la tasa de error es más del 50% en los 100 primeros casos de peritonitis que haces en tu vida. Entonces, importa mucho. Incluso cuando tengas un paciente peritoneal, hazlo explorar por el residente mayor, pero que no sea vago, ¿no? O el asistente que tiene más experiencia y no necesariamente porque tú crees, porque tú te crees sabio, ¿no? O nunca subvalúes a nadie, de todo se aprende. Y ellos, de los maestros, aprenden más. ¿Sabes por qué son maestros ellos? No porque te enseñan lo nuevo, porque para ti es la obligación de aprender lo nuevo, sino son maestros porque le han fregado tanto que te cuentan sus errores. Y eso vale mucho. ¿Entienden? Por eso eres maestro, no porque enseñas lo nuevo, sino porque les evitas que vayan por caminos que tú ya has pasado. Entonces, eso es importante. Ahora mira, ¿qué es esto? La escala de Alvarado. La escala de Alvarado, no, eso es fácil, pues, maestro. Ha venido en el examen de residencia, gente ha fallado. ¿Qué ha fallado? Doctor, pucha, me puse nervioso, no sé qué me pasó. Claro, es que cuando la palabra nervio aplica, es porque no has hecho mucha repetición espaciada. Entonces te puede fallar. Entonces, la escala Alvarado fue validada para personas entre los 10 años y los 60 años. Importa, ¿sí? O sea, no fue validado para niñitos ni tampoco para ancianitos. Pero la pregunta viene, ¿no? Ahora mira, muchachos, tenemos síntomas, tenemos signos y laboratorio. ¿Qué debemos recordarlo? Mira, los que tienen dos, todos los demás son uno. Por ejemplo, en síntomas, ninguno es dos. Mira, ninguno, mira. Migración del dolor del cuadrante inferior derecho. La migración. Uno. Anorexia. Uno. Náusea, vómito. Uno. Nada, vale. Pero cuando tú tocas, tú tocas, tu mano, y haces la exploración en el cuadrante inferior derecho, y duele, eso vale dos. Entonces nunca te olvides, cuando el paciente lo que te diga, acuérdate, lo que él te diga, todo vale uno. Lo que él te diga vale uno, porque te puede estar mintiendo. Pero cuando tú tocas, ahí aparecen los dos. Entonces dos más importante, ¿cuál es? El que toca en el lado derecho. Ahí sencillo. ¿Sí? El rebote, uno, porque se puede hacer también. La temperatura mayor de 38, uno. Y de laboratorio, este también tiene que valer dos, porque acuérdate, pero lo que tú tocas más un laboratorio, mínimo porque valgan dos. Eso siempre tienes que llevarte en tu mente. Leucocitosis. Nadie puede fingir la leucocitosis, ¿no? No puedes. Te tienes dos también. ¿Ok? Si hay desviación izquierda, uno. Se acabó. Entonces, esto te pregunta, y si tú sumas todo, debe dar 10. ¿Y qué pasa? ¿Para qué sirve? Para esto. Para el del medio. No tanto para el mayor de 7 ni menor de 3. Sirve para el del medio. Esta vaina, mira, mira. 4, 6. ¿Por qué? Porque la apendicitis es clínica, pero nos puede llevar a dudas. Entonces, los que están entre 4 y 6, se pide imágenes. ¿Ok? Teóricamente, los que tienen mayor o igual a 7, probablemente van a cirugía, pero todavía no se operan. O sea, nadie opera con un 7, con un 8, nadie opera. O con una escala de Alvarado, nadie opera. Hoy en día, con tantas imágenes que existen. Pero si tú sacas un 9 o un 10, ahí sí hay cirugía de frente. Pero ya con más de 7, como tú dices, hoy sí va a ir a cirugía. O sea, como que te dicen, ¿no? Pero un 8, un 9, un 10, anda a cirugía y después le hace la eco si quieres. O sea, es recontra determinante. ¿Ok? Para eso sirve. Entonces, como esto sirve para poder decir quiénes van a imágenes, la escala de Alvarado se hizo popular porque permitía disminuir la cantidad de radiación. ¿Cuál es el gol estándar para el diagnóstico de la apendicitis? ¿Cuál es el gol estándar? Mira, acá tienes radio
ecografía, tomografía, resonancia. ¿Cuál es el gol estándar? Tomo. Este es el gol estándar. Entonces, pero es gol estándar cuando le metes mucho contraste, ¿no? Tanto por la boca como por la vena. Tiene que ser doble contraste, para que pinte bien. Entonces, ese es el gol estándar. Para evitarnos estar quemando tanto a la gente, la escala Alvarado ha crecido mucho en su popularidad. Sobre todo es para eso. Aparte que menos gasto, pero ¿no? Gastas menos. Eso vale la pena. ¿Ok? ¿Una pregunta? La cetonuria, me pregunta el doctor, si iría como síntoma o como parte del laboratorio. En realidad, todos los pacientes que están en situación de anorexia, o sea, como válido, eh, va como síntoma. La cetonuria podría ir como laboratorio, pero no lo consideramos como una variable aislada que digas, ah, hay cetonuria, ¿no? Dale un punto por la cetonuria, ¿no? O sea, no fue validada así. Fue validado solo como síntoma. Solamente que si tú ves un paciente, la pregunta es muy buena, ¿no? Porque nadie la ha hecho nunca. Solo si tú ves un paciente que tiene anorexia, que tiene migración del dolor, que tiene náusea y tú ves y tiene cetonuria, eso como que aumentaría la posibilidad, porque hay muchos exámenes de orina que se piden, sobre todo en los niños, para descartar ITU, en diagnóstico diferencial, puede salir cuerpos cetónicos positivos. Y eso como que alimentaría el diagnóstico de una apendicitis. ¿Ya? Pero nunca te lo ponen, nunca te lo van a poner así como cetonuria porque no es algo que se vea en el día a día, pero que sí alimenta este diagnóstico. ¿Ya? La pregunta es muy buena. Entonces, de las cuatro imágenes, la que más han preguntado en la historia es la ecografía. Es la que más han preguntado en la historia. ¿Por qué? Porque es la imagen inicial que se solicita. Y es importante, muchachos, recordar lo siguiente, que la ecografía tiene un valor enorme en los niños, porque evita que los irradien, ¿ok? También tiene un valioso, un poderoso resultado en las mujeres en edad fértil. En las mujeres embarazadas importa mucho. No importa el trimestre, importa en las mujeres embarazadas. Tanto es así que en las mujeres embarazadas, por ejemplo, el apéndice, en el segundo trimestre es más frecuente. Y como es más frecuente la apendicitis en el segundo trimestre, también en el segundo trimestre se complican más. ¿Pero por qué se complican más? Por la cantidad que operan. Solo por eso, no por estadística. Y es más fácil operar, más fácil hacer cirugía en el primer trimestre. Y es más difícil en el tercer trimestre. Entonces, más o menos son datos como para ir alimentando un poco esos detalles. ¿Ya? Eso es muy, 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 muy importante. La ecografía, entonces, estamos quedando que es fundamental y es el diagnóstico inicial. No hay que perder el tiempo con ello. El siguiente examen que deberíamos escalar es la tomografía. La tomografía. En la tomografía nosotros vamos a buscar, y yo se toma acá con contraste vía oral más endovenoso. En la tomografía vamos a buscar el diámetro del apéndice que sea más de 6 milímetros, importante, en general el diámetro, y que el diámetro de la pared sea mayor de 3 milímetros. Eso es muy, muy, muy importante. ¿Ok? Igualmente, en la tomografía, voy a poner unos puntos suspensivos, es el primer examen de elección en el caso de ancianos. Si a ti te ponen una pregunta con un anciano, no vas a perder tiempo con ecografía, no vas a perder tiempo con escala de Alvarado que solo lo han validado hasta los 60 años. De frente metemos tomografía. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer diagnóstico diferencial ¿con quién? Claro, cáncer. ¿Ya? Muy bien. Estos dos exámenes son los que más vamos a ver. La radiografía lo pongo por respeto a los exámenes de imagen. Solamente se puede ver en el 10% los fecalitos. Y ahí comenzó su estudio, los fecalitos, pero no se utiliza de rutina una radiografía, a menos de que tengas una obstrucción intestinal. Ahí podría mejorar su validez. La resonancia magnética es el gol estándar en gestantes.
Se utiliza sin contraste y sobre todo es valiosísima en el tercer trimestre. Tiene más valor. ¿Por qué? Porque es la etapa más difícil de diagnosticar a un paciente. Es la etapa más difícil de diagnosticar a un paciente. O sea, es como que más complicada, ¿no? Porque en el tercer trimestre prácticamente no se sabe si es apendicitis, porque todo se fue para arriba. Entonces genera más conflicto definitivamente. Hay más duda. ¿Ok? Bien. A ver, ¿cuáles son los signos de peritonitis que hemos dicho? Por ejemplo, una peritonitis local o una peritonitis difusa. Vamos a ir colocándolo. En una peritonitis local encontramos, o difusa, ¿cuáles son los signos? RR, ¿no? Rebote y rigidez, ¿no? Local, un cuadrante, difusa, mayor o igual a 2 cuadrantes, ¿sí? ¿Qué cosas más apoyan a la difusa? Por ejemplo, cuando hay fiebre, cuando hay una leucocitosis bien elevada, cuando hay una disminución de la presión arterial, eso podría apoyar más a una difusa. ¿Por qué? Porque se llama clínica sistémica. Clínica sistémica. Incluso en el laboratorio, por ejemplo, los leucocitos, cuando son más de 18.000, se asocia a peritonitis difusa. El PCR mayor de 10 también se asocia a peritonitis difusa. Y el examen de orina es un examen que nos permite hacer diagnóstico diferencial. Y este diagnóstico diferencial sobre todo nos va a servir en los niños, que son los que tienden a hacer infecciones urinarias que nos confunden con la apendicitis. Ahora, acá te he puesto un poco de diagnóstico diferenciales y te voy a poner un poco esas palabras claves que nos ha venido en los exámenes y que la mayoría se tiende a confundir. Por ejemplo, mira, en ginecología, ¿cuál es su diagnóstico diferencial? La EPI. ¿Qué más? Las complicaciones de quiste de ovario. Por ejemplo, a pedículo torcido, ¿no? Ahí están, estos dos están en su diagnóstico diferencial. ¿Ok? Y siempre la mujer en edad fértil va a ser clave. Igualmente, en obstetricia, por ejemplo, ¿no? En obstetricia, vamos a encontrar los embarazos ectópicos, para tenerlo diferente, ¿no? Por ejemplo, si te ponen un anciano, generalmente las diverticulitis, también llamadas apendicitis izquierdas. Tenemos un paciente pequeño, un jovencito, por ejemplo, el divertículo de Meckel. También está en el diagnóstico diferencial. En la pediatría, ITU, ¿cómo te vas a dar cuenta? El paciente tiene ROPSI, mira, te ponen así, en McBurney positivo, mira, te bloquean porque te ponen McBurney y tú dices, ya fue, apendicitis, tiene que ser, ¿no? McBurney positivo, te ponen, de verdad que te ponen, todo te ponen, pero el abdomen es blando. O sea, te bloquea que es blando. El abdomen agudo médico tiene abdomen blando. Puede tener rebote, incluso, pero es blando. Es una pepa muy buena. O sea, no te completa, puede hacer el rebote, pero no te llega la rigidez nunca. Entonces, ¿cómo te das cuenta? Tiene más de 24 horas con la molestia y no está rígido. No me friegues, pues. Está con rebote y no está rígido más de 24 horas, esa vaina no es quirúrgica, eso es médica. Te cuento un caso. Paciente que viene de 68 años con el abdomen distendido. Distendido. Yo me acuerdo, era recién de tercer año. Estaba de chismoso por el tópico de cirugía. Buscando paciente porque iba a hacer una embolectomía de una trombosis arterial y no venía el paciente, ¿no? Me habían hecho una referencia y no venía. Entonces, mientras no venía, y yo me engañaron que ya había venido, el interno me dijo, doctor, ya llegó. Ah, ya, bajé y no había venido, no ha venido. Doctor, ya que está por acá, me dijo. Entonces, estaba sentado así y pocas veces, en verdad, me encuentro sentado, ¿no? Y cuando comencé a mirar, el interno estaba interrogando a un paciente con un abdomen globuloso, era un paciente cirrótico, con bastante dolor de abdomen, y el interno le hacía el examen. Entonces el interno lo estaba preparando para sala de operaciones. ¿Por qué? Porque tenía rebote. Interesante, ¿no? Y dice, no, este es rebote. Doctor, mira, este es para sala de operaciones. Y el interno le enseñaba incluso a sus cointernos. Entonces, tranquilo, ¿no? Hasta que viene el cirujano. Y dije, bueno, ahorita venía el cirujano, lo va a cuadrar.
Vino el cirujano, vino el residente, no vino el cirujano, vino el residente. Dijo, ya listo, lo metemos a sala primero entonces a él. Ya que está. Entonces ahí me llamó la atención un poco que no le llamara la atención al interno, ¿no? Entonces me acerqué, lo toqué. ¿El señor qué tenía? Una peritonitis bacteriana espontánea. Eso tenía. Y lo querían rajar. Entonces, oye, guarda, esto es algo médico, le digo. Entonces, no, no, y comenzamos a explorar, ¿no? Y esto es lo que llama la atención de todos los casos de abdomen agudo médico. No hacen rigidez. Eso se llama peritonismo. O sea, imita la peritonitis, pero no compra el paquete completo. Te puede hacer rebote, pero no te hace rigidez. Entonces, esto se ve en los niños, bastante frecuentes. Chibolo le duele la barriga, hace McBurna y todo, pero su abdomen es blando. Y es importante analizarlo. Otro diagnóstico diferencial, la gastroenteritis. Esta es clásica. La gastroenteritis es clásica. Incluso la diarrea tiene que estar en la pregunta de examen. Y tú de repente, como tú eres recontra chancón, tú dices, no, pero eso es una diarrea, de repente es una apendicitis preiliar. ¿No? Y tienes razón o no. Pero no llegan tanto a pensar así en el día del examen. Ellos te van a decir que es una diarrea y le duele esa zona. Nada más. No te van a dar tantos datos de la peritonitis clásica, ni tampoco de la apendicitis clásica. O sea, hay que tomarlo en cuenta. ¿Ya? Otro diagnóstico diferencial que podemos encontrar nosotros, por ejemplo, es el cáncer de colon. El cáncer de colon. Esto sobre todo en ancianos. El cáncer de colon, sobre todo en ancianos. El debut. Otro también, la urolitiasis. La urolitiasis. Y acá es clásico el dolor con irradiación genital. No hay pierde, muchachos. Irradia la zona genital, no hay pierde. Urolitiasis. ¿Ya? Y el más preguntado últimamente, la famosa el famoso pseudoapéndice, que es la adenitis mesentérica. Y típicamente acá tiene que haber lo siguiente, una inflamación de la vía aérea superior. Debe haber un cuadro de la vía respiratoria superior. Por ejemplo, dame un ejemplo. El paciente tiene un resfrío y hace 24 horas, ¿no? Vía aérea superior, y luego tiene un dolor en fosa ilíaca derecha. Los ganglios se han irritado. Entonces, siempre te van a decir faringe congestiva y dolor en fosa ilíaca derecha. Marca el toque adenitis mesentérica. No cometan el error de operar. ¿Ya? Y puede ocurrir sobre todo en la gente joven. Por eso es que va a venir la duda de lo que es una probable apendicitis aguda. ¿Ya?